podcast contiene información secreta y confidencial. De ti depende aprovecharla. Bienvenidos al podcast HC. La unión tecnológica entre el mundo físico-digital ha comenzado. Prepárate para tu dosis de actualidad y calidad de energía. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Mi nombre es Hugo Cervantes. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Te quiero agradecer muchísimo estar nuevamente en este capítulo. Y como te lo prometí y ¿cómo se dice? Lo prometido es deuda. Sí, lo prometido es deuda. Te voy a platicar este día que inició este congreso al cual fuimos invitados de manera digital y donde se sigue avanzando en la automatización, más digitalización de todo y sobre todo empujadito un poquito más a la digitalización, a estas nuevas tecnologías, a la implementación, a la migración de todo esto, hardware, software y todas estas circunstancias que van a ir, que ya se ocupan, que ya estamos hablando de la industria 4.0 o la IoT, o sea, el Internet de las cosas que se ocupa ya en la industria. Incluso por ahí mencionaron la industria 5.0 que ya se plantea, pero son cosas ahí que después te contaré si nos permites seguir creando este contenido, llegaremos probablemente en algún momento te hablaré de la industria 5.0 ya que existe más información, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué se habló en términos generales? Te voy a hablar en términos generales, los puntos más sobresalientes que yo encontré, tal vez omita algunos, pero conforme a mis apuntes te voy a intentar de dar lo mejor que pueda. Ahora, se plantean diferentes cosas, ¿no? Que es la nueva digitalización que se ocupa como una herramienta necesaria para la recopilación de la interpretación de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es recopilación de la Big Data para llevarla a Smart Data y de ahí llevarla a lo que es la digitalización, una interpretación y una modificación de las cosas, de los procesos en la industria. Te recuerdo esto que te estoy dando estos ejemplos en la industria porque esto está específico aquí, pero todo esto se va a llevar a oficinas, a comercios, a medianas, a pequeñas empresas, incluso a los hogares. Próximamente lo vas a encontrar, pero todo esto son los cimientos de esta circunstancia. Se habló de la ciberseguridad y de los ataques, además de cómo subirse al barco de la ciberseguridad es súper necesario, ya que la data que tú recopiles es importante tenerla segura. Y ¿por qué? Porque en algún momento te va a ayudar a poder mejorar los procesos, ¿sí? Es importante tener tu seguridad, tu ciberseguridad en vivo, tenerla muy consciente. Y hablamos del IoT y del OT. Te recuerdo, el IoT es la tecnología de la información y el OT es la tecnología de operación. Prácticamente el IoT, digamos que son, de alguna otra forma los servidores, por poner un ejemplo, y la OT es toda la tecnología que se utiliza para los procesos, motores, etcétera, etcétera. Y bueno, las personas tenemos que hablar desde los principios, es decir, de la demanda que existe entre estas dos y cuál es el puente de enlace y saber diferenciarlas, pero saber unirlas. Ese es el verdadero desarrollo que se está haciendo, la unión del OT y la IT. También se habló sobre la fábrica digital, las habilidades que hoy se ocupan de los especialistas, también del cómo convencer a las grandes empresas, ya que es más fácil convencer a una grande empresa de hacer este tipo de migración. En las medianas, digamos que un 50% es sí y un 50% es no. Entonces, ya en las pequeñas la cosa es más amarrada para que se pueda entender de estos grandes beneficios que tendrán. La cultura digital es un cambio de chip, es un mindset, es cambiar el chip de diferentes circunstancias. Toda plataforma, toda planta, toda industria es un cambio cultural de la cuestión desde los seres humanos, de la cuestión del campo que lo rodea, de las operaciones. Es un cambio de cultura total, es un cambio de cultura muy profunda que hay que hacer
para poder entenderla, sobre todo, ya que el entendimiento permite poder hacer este tipo de migración de las personas en toda la planta. Ser conscientes de que esto se necesita para tener soluciones reales y generar dentro de esas soluciones reales un talento industrial de alta gama. La generación de datos es clave, saber qué hacer con ellos. El diagnóstico toma muchísima relevancia. La analítica de datos de la Big Data se convierte en Smart Data, que es algo que es profundo. La limpieza de datos, por esto también es importante, y ya lo había abordado yo en otros capítulos, la limpieza de los datos, de saber qué datos realmente se deben de ir a la nube para compartirlos y compartirlos con las personas indicadas. Es decir, probablemente a alguien... no es la misma Big Data que se va a compartir para un administrador que entiende el proceso que para un ingeniero que entiende de válvulas, digamos, por el estilo. Sí, hay que saber ese tipo de información, llevarla de una forma entendible para el campo. ¿Por qué? Porque esta circunstancia puede confundir a todos los que llevan una operación, pero sí tener abierto, tener, digamos, el ventilador, tener las opciones abiertas para que todos, en caso de necesario, todos puedan acceder a ese tipo de Big Data sin importar. Y yo hablo en términos generales. Sí que te llegue. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Y si deseas seguirme a mí en lo personal o a Hugo Cervantes, o sea yo, como me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9, además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. La que importa, la del, digamos, del puesto de trabajo que le importa para tomar decisiones sobre su área, pero a la vez tengan ellos el abanico abierto de poder consultar cada uno. Eso es muy importante. Y esta interpretación de datos da un mayor análisis, pero eso ya va más de volverse un poquito más generalista para tu área tomar y poder aconsejar a otras áreas para poder llevar en una forma integral. Pero eso es otra circunstancia que tal vez pueda yo en otro capítulo explicártela un poquito mejor, que va un poquito más en la cuestión mental y de autoestima. Como te decía, la brecha se debe reducir entre el IT y el OT. El campo de las máquinas, el campo de la operación debe de estar combinado. Debe de no haber una separación entre estas dos. Sintetizar la información con los datos indicados para dar como una píldora de desarrollo, cada vez una píldora más simplificada de los datos, totalmente transparentes. Las aplicaciones que se desarrollen deben de tener una conexión, ya sea la de las marcas o que se puedan conectar con aplicaciones personales que las empresas deseen hacer. Ese es otro reto. Cómo tener el control de la actualización debe ser, es decir, centralizado en la cuestión de la aplicación. Y además, en las actualizaciones de software, las actualizaciones tienen que ser una actualización centralizada, ¿sí? O sea, donde se haga una actualización general y aplique para todo. Eso también es un reto que se está trabajando. Debemos ser responsables, ya que por ejemplo el PLC fue, digamos, de alguna otra forma, una función muy respetable conforme de un análisis de datos. El PLC en esta conferencia ya lo ven como una base no obsoleta, para nada obsoleta, por supuesto que no, pero una base de respeto, ¿sí? Pero hay que ellos
en todo el entorno se da a entender que el PLC seguirá ahí, pero ya no será la super base, sino será una base de todo, ¿sí? La base es como, no será, antes fingió como super clave, pero ahora es clave, ¿no? Pero no es total, pues. No sé si me doy a entender esta circunstancia, porque ya está habiendo herramientas que no lo están sustituyendo, pero que se necesitan complementar, que los ocupa el PLC. Pero bueno, la digitación es un catalizador prácticamente. Debemos estar contentos de vivir esta época. Esto también es importante. Estamos en una época única de la humanidad, donde estamos poniendo las bases que van a regir los próximos 100 o 200 años de la humanidad. Entonces debemos de sentirlos privilegiados. Probablemente en aquellos años, en 100, 200 años, seremos envidia de aquellas generaciones. ¿Por qué? Porque nos tocó eso, el desarrollo. Por eso, como lo digo, este podcast es desarrollado para la unión físico-digital desde una forma ética y moral, porque se va a ocupar, se está ocupando ya. También hablaron del emotion control, cómo saber adquirir los datos, en la cuestión, por ejemplo, en un motor, que sean aquí, y ponían un ejemplo de algunas automotrices que están en líneas de producción, cómo saber, una cosa es en análisis de datos de lo que dio un motor cuando estuvo funcionando, lo que dio de datos, y otra cosa es el análisis en datos reales, que estos pueden variar muchísimo, puede haber una variación. Entonces lo ideal es la recopilación cuando está trabajando el motor, cuando está trabajando. Todavía hay una brecha ahí que hay que ajustar, pero es importante que ya se va sobre ese camino, ¿verdad? Ya se encuentra sobre ese camino. ¿Por qué? Porque son sistemas críticos. Los motores son sistemas críticos en la cuestión de vibraciones. Entonces hay que tenerlos muy bajo muchísimo cuidado. Sus mediciones deben ser de confianza y debe de haber una seguridad en el análisis. Bueno, son muchísimas cosas, como ves. Son muchas cosas, ya me pasé de los 10 minutos, no debo de pasarme los 10 minutos, entonces, en términos generales, y por último te hablo de las simulaciones. Las simulaciones, hay que entender algo, van junto de la mano de un gemelo digital, por eso el gemelo digital siempre debe estar ahí. El gemelo digital se debe volver indispensable para poder tener simulaciones buenas del 99%. Entonces, eso también es otro rango que hay que tener, y ese beneficio hay que aprovecharlo. Pero bueno, ya me voy. Recuerda, comparte este podcast, califícanos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Síguenos en redes sociales. Recuerda nuestra página hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Además de puedes escribirnos cualquier duda o asesoría de estos servicios o productos, de estas nuevas actualizaciones que estamos haciendo y que ya tenemos disponibles. Nos puedes escribir a hola@hcdistribuciones.com, o en las páginas que te mencioné, también ahí directamente nos puedes contactar. O además en nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook, en Instagram, también nos encuentras en LinkedIn, etcétera, etcétera. Y todas esas redes sociales las puedes encontrar en nuestra página. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Comparte, por favor, danos like, califícanos. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre, y recuerda que el área y la parte del concepto empresarial que se encarga de esto es HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Así que mi nombre es Hugo Cervantes, porque la tecnología crece, nosotros también. Cuídense, chao, bye. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales, creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones.
Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción masiva. No olvides en suscribirte, recomendar y así obtener el mejor contenido que rodea la tecnología en su puente entre lo físico y digital con calidad de energía. Cambio y fuera, cracks.